Buenos días, siendo las 11:02 del día 24, ¿no? 24 de mayo del año 2018, a fin de llevar a cabo la audiencia en el expediente 29-2017, cuaderno 5, con motivo de la solicitud de tutela de derechos formulado por el investigado Mario Eduardo Juan Martín Castillo Freire, en los seguidos por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos en agravio del Estado. Dirige esta audiencia el juez del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios, Manuel Antonio Chullo Zabaleta, y en este acto vamos a solicitar al señor asistente de audio y luego a la señora asistente de causa de cuenta de primero de los asistentes a la presente audiencia y de los escritos presentados. Buenos días, señor magistrado, sujetos procesales, público presente. A continuación doy cuenta de la concurrencia de los siguientes sujetos procesales. Por parte del Ministerio Público ha concurrido el doctor Hamilton John Montoro Salazar, fiscal adjunto provincial titular de la Fiscalía Provincial Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, equipo especial. Y por parte de la defensa del imputado, el doctor Exxon Alexander Vilcherres Ato. Es todo cuanto tengo que dar cuenta. Asistente de causas. Con su venia, señor magistrado, doy cuenta del ingreso del escrito presentado por el representante del señor Ministerio Público, el doctor Marcial Paucar Charpa, en su calidad de fiscal provincial titular de la Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios, escrito ingresado a las 10:35 de la mañana con el tenor: se declara infundada la solicitud de tutela de derechos y se adjunta elementos de convicción para mejor resolver. Con la precisión dada en esta audiencia, como se ha mencionado, se trata de la audiencia de tutela de derechos incoada por la defensa técnica del investigado Castillo Freire. Vamos a dar inicio a la misma y vamos a conceder el uso de la palabra al señor abogado de la defensa a efecto de que sustente la misma. Son 11:05, 11:20, señor abogado. Sí, gracias. Lo escuchamos. Buenos días ante todo, señor magistrado, señor representante del Ministerio Público. Por parte de la defensa del doctor Mario Castillo Freire, Exxon Vilcherres, integrante del estudio Sousi Nakazaki, traemos ante su despacho una solicitud de tutela de derechos. Básicamente solicitamos la tutela del derecho a la imputación necesaria del señor Mario Castillo Freire respecto a la disposición que inicia diligencias preliminares en su contra. La disposición, que en estricto es una disposición de ampliación de investigación preliminar, que incluyó a otras personas en el marco de la investigación que se sigue a partir de los hechos denunciados respecto del señor Horacio Canepa y de supuestos irregularidades, actos de cohecho en el marco de los arbitrajes entre el MTC y Odebrecht. Entonces, lo que hemos solicitado, primero el tema de procedencia hemos desarrollado y planteamos básicamente el desarrollo doctrinal y jurisprudencial. Tenemos ya dos casos emblemáticos, el caso Chinchero y el caso Edwin Oviedo, que admite la procedencia de la solicitud de tutela en el marco de la investigación preliminar, entendiendo que la sospecha inicial, este criterio estándar marcado en la sentencia plenaria 1/2017, necesita cierto grado de determinación para no ser arbitrario el inicio de la investigación. Entonces, pasando ese primer punto, solicitamos a la Fiscalía, a propósito de la notificación con el inicio de diligencia preliminar respecto del señor Castillo Freire, que precise la hipótesis fáctica de investigación. ¿En qué sentido? Fiscalía, desde el inicio de esta investigación, cuando se inicia respecto del árbitro Horacio Canepa y respecto de demás árbitros, parte de la siguiente hipótesis de investigación. Está en la disposición de inicio. Noticias que dan cuenta de arbitrajes que salieron, que terminaron en laudos en favor de Odebrecht, y además una noticia de que el señor Horacio Canepa habría recibido dineros, transferencias a través de una empresa offshore a una cuenta de otra empresa offshore de titularidad del señor Horacio Canepa. Entonces, la hipótesis de investigación es: un árbitro le da la razón a Odebrecht y un árbitro recibe dinero de Odebrecht. Entonces, se amplía la investigación respecto de otros árbitros con la misma hipótesis de investigación, partiendo de laudos arbitrales que se emitían en favor de la empresa Odebrecht. Entonces,
Fiscalía, a partir de la declaración de un colaborador eficaz, que da cuenta en su manifestación, está de la declaración de un solicitante a colaborador eficaz que da cuenta de árbitros, personas en concreto que habrían recibido dinero de Odebrecht, decide ampliar la investigación preliminar por 3 delitos, bueno, respecto de varias personas y por 3 delitos en específico, por cohecho, por lavado y por asociación ilícita. Pero sigue con la misma hipótesis de investigación. Entonces, la hipótesis de investigación es: árbitros reciben dinero para influir, laudar favorablemente respecto de la empresa Odebrecht en contra del Estado. Su hipótesis de investigación. Entonces, como defensa, lo que pedimos, al ser notificados con la disposición de inicio de investigación, es que Fiscalía precise la hipótesis, porque nuestro patrocinado, el señor Mario Castillo Freire, intervino, sí, en 2 procesos arbitrales que están recogidos en la disposición de inicio de investigación, en las cuales intervino, en los cuales estaban en controversia el MTC y Odebrecht, pero en esos procesos arbitrales él laudó con votos singulares en favor del Estado. Entonces, si la hipótesis de investigación de Fiscalía siempre fue laudos en favor de Odebrecht y posibles pagos para influir y laudar en favor de Odebrecht, nuestro patrocinado, obviamente en una hipótesis genérica, como es en un inicio de investigación preliminar, el hecho de nuestro patrocinado no calzaría en ese supuesto de hipótesis fáctica de la investigación. Entonces, por eso le pedimos a Fiscalía que nos precise la hipótesis. Fiscalía, cumpliendo, digamos, requisito de procedencia antes de acudir a la judicatura, acudimos a Fiscalía y Fiscalía respondió desestimando nuestro pedido, señalando que planteando 2 argumentos. El primer argumento es: la defensa ha señalado que el señor Castillo Freire emitió 2 votos singulares en favor del Estado y no en favor de Odebrecht. Pero este caso no solamente se trata de cohecho pasivo específico, sino también se trata de asociación ilícita y de lavado de activos. Entonces, el error de este primer argumento es la hipótesis de investigación, que parte del hecho de laudos en favor de Odebrecht a cambio de dinero. Precisamente al no encontrar al no cuadrar en el hecho del señor Castillo Freire, no permitiría siquiera analizar un supuesto de asociación ilícita y lavado de activos, porque la asociación ilícita tendría como objeto de la asociación laudar en favor de Odebrecht, influirla. Y si se cae el hecho básico de que no se laudó en favor de Odebrecht, entonces no tendría sentido una asociación. Y si se cae el hecho de que no se laudó en favor de Odebrecht y no se recibió dinero por ello, entonces se caería la hipótesis fáctica de un supuesto lavado de activos. Segundo argumento, también erróneo, dice que Fiscalía dice que el estándar de determinación del hecho es genérico y cita la sentencia casatoria 1/2017 y dice el estándar de sospecha inicial es aún vago y genérico y se va a ir puliendo conforme avanza el transcurso de la investigación. Pero además hace algo, Fiscalía, sin declarar procedente nuestro pedido, cambia el hecho objeto de la investigación y dice textualmente que la hipótesis de investigación el grado de convicción que fundamenta la sospecha inicial respecto de nuestro patrocinado ya no es el haber influido o laudado en favor de Odebrecht a cambio de dinero, como lo dijo en su disposición de inicio de investigación, sino se basa en su participación como árbitro por parte del Estado en arbitrajes sobre los que recae sospecha o vinculación de diversos actos de corrupción. O sea, nos hace un poco más genérica la imputación para salvar el grave error que significó abrir diligencias preliminares contra Horacio Canepa, contra los demás árbitros en esta cadena de hipótesis de investigación que se ha mantenido y contra nuestro patrocinado, por un hecho que es recibir dinero y darle la razón a Odebrecht, y ahora simplemente, genéricamente y sin señalar que está cambiando expresamente la hipótesis de investigación, dice que no, que la hipótesis de la que partiría sería su participación como árbitro en arbitrajes sobre los que recae sospecha de actos de corrupción. Entonces, necesitamos que Fiscalía nos precise cuál es la hipótesis de investigación sobre la cual está iniciando diligencias preliminares respecto de nuestro patrocinado, para saber obviamente qué actos de investigación tenemos que instar, solicitar, obviamente para descartar este estándar de sospecha reveladora y solicitar una disposición, se emite una disposición de no formalización. Tenemos que conocer cuál es la hipótesis de investigación de la que parte Fiscalía para aportar estas fuentes de información que permitan descartar el grado de convicción sospecha reveladora y lograr un archivo, una disposición de no formalización del caso. En esta hipótesis genérica de la Fiscalía de
laudo a favor de Odebrecht, igual acto de corrupción, no calza el hecho de nuestro patrocinador. Por tanto, solicitamos a la Judicatura se declare fundada la tutela de derechos y ordene a Fiscalía que precise el hecho objeto de investigación. Gracias, defensa. Ministerio Gracias. Público. Igual, al mismo tiempo, ¿ya? Honorable señor juez de este distrito judicial, muy buenos días y a todos los presentes. Habiendo no solamente escuchado la alocución hecha por la defensa técnica que me antecede, sino además habiendo revisado el escrito presentado a su digna judicatura con fecha 23 de mayo, 22 de mayo, y habiéndose proveído la misma y programado la diligencia con fecha del día siguiente, este Ministerio Público quiere trabajar 5 ítems que su despacho nos permite. Como primer ítem, señor juez, es necesario puntualizar el tema del requisito procesal de admisibilidad o no de esta institución de la tutela de derecho por imputación necesaria, como lo ha planteado la defensa técnica. A esa pregunta formulada, la respuesta nos las da, honorable señor juez, el Acuerdo Plenario 2/2012. En el fundamento número 11, segundo párrafo o último acápite, señala textualmente, y se me permite, que en este caso la función del juez de investigación preparatoria ante el incumplimiento notorio u ostensible por parte del fiscal de precisar los hechos que integran los cargos penales sería exclusiva y limitadamente correctora. Esto además en razón a que señala que recurrir a la tutela tiene que hacerse en forma excepcional, lo dice el fundamento 11. Y además añade otro requisito más: ante la reiterada falta de respuesta por parte del Ministerio Público. Es que por eso debe hacerse incluso una situación de admisión sin incluso antes de señalarse fecha o audiencia para la pretensión de quien requiere la tutela. En este caso, la pregunta es si se ha cumplido con los requisitos de esta doctrina legal que establece el acuerdo plenario. Desde la óptica y con mucho respeto por parte del Ministerio Público señalamos que no. En consecuencia, en este punto no se ha cumplido con un requisito de admisibilidad procesal que establece este acuerdo plenario. Segundo ítem, honorable señor juez. La pregunta que debe formularse siempre teniendo las bases de este sistema procesal, acusatorio formal, es: ¿procede realizar una tutela de derechos invocando el artículo 71 para efectos de atender una imputación necesaria, estando recién en la fase, no etapa, fase de diligencias preliminares? Desde la óptica y de la posición de este Ministerio Público no es procedente. ¿Y por qué no es procedente o no es admisible, honorable señor juez? Primero, permítame fundamentar desde el punto de vista puramente legal procesal o procesal legal. El artículo 71 es expreso cuando señala y reserva que se tiene que acudir a una tutela procesal efectiva cuando se hayan lesionado los derechos que establece el numeral 1. Asimismo, los derechos que están en el numeral 2.
Y la pregunta en este punto es, para sostener y atender la pretensión de la defensa técnica, ¿acaso, lo hemos escuchado, también lo hemos leído, ha puntualizado dentro de cuál de las circunstancias del artículo 71 se encuentra incurso la omisión o la vulneración por parte de este Ministerio Público? ¿Nos ha señalado siquiera que el Ministerio Público le ha restringido su derecho a tener un abogado, o le ha restringido su derecho a conocer los cargos, o a que designe una persona para que se comunique, o los demás derechos que están señalados ahí? ¿Por qué? Porque el numeral 4 nos señala claramente situaciones expresas taxativas. Cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a las disposiciones, se refiere al numeral 1 y al numeral 2, o a sus derechos, o que sus derechos no son respetados, o es objeto de una medida limitativa. Hasta este nivel de la fase no tenemos ninguna medida limitativa dispuesta contra el denunciado o investigado. Y si quisiéramos señalar dentro de ese razonamiento, para coger al menos que nos pueda decir la defensa técnica, si ha vulnerado los derechos fundamentales de mi defensa, la pregunta que quisiéramos trasladarle es: ¿cuál de tus derechos fundamentales o constitucionales se ha vulnerado? ¿Los que están en el artículo 2 y los numerales que están en todo ese catálogo constitucional? ¿Los literales del numeral 24 de ese artículo, o las garantías del 139 de la Constitución Política? Señálame para que yo te pueda contestar respecto a eso. Pero a ello responde el acuerdo plenario número 4, señor juez. Y el acuerdo número 4, 2010, ha señalado en su fundamento número 10 lo siguiente: los derechos fundamentales deben gozar de mayor protección, y por ello es que a nivel procesal la audiencia de tutela es uno de los principales aportes de nuestro sistema. Los derechos protegidos a través de esta audiencia son los que se encuentran taxativamente regulados en el artículo 71. Y la pregunta es: fuera de ese marco normativo procesal, ¿existe lo que ahora la defensa nos presenta como tutela procesal efectiva, bajo el argumento de falta de imputación necesaria? La respuesta es no, señor juez. ¿Y por qué es no? Para basarnos desde el punto de vista legal procesal y acompañarlo con la jurisprudencia vinculante a través del recurso de nulidad 956-2011, que señala en el fundamento 3.3 que la imputación necesaria como principio ineludiblemente exige o es de exigencia en la acusación. Y ahí viene el tercer fundamento, honorable señor juez. El artículo 321 del Código Procesal Penal establece como finalidad de la investigación preparatoria, ojo, investigación preparatoria, no diligencias preliminares, lo siguiente: reunir elementos de convicción, de cargo y de descargo. Y más abajito, líneas seguidas, señala, además tiene como finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de su perpetración, la identidad del autor o partícipe de la víctima. Es decir, se adopta recién investigación preparatoria para esta situación. Añadido a ello, debe tenerse en cuenta que el artículo 330, cuando ya trata la institución de la fase de diligencias preliminares, señala taxativamente que las diligencias preliminares tienen como finalidad
inmediata a realizar actos urgentes e inaplazables. ¿Pero para qué? Para determinar si ha tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión. Hasta este punto, donde nos exige normativamente o procesalmente, bajo el principio de legalidad procesal, que el Ministerio Público tiene la obligación de hacer imputación necesaria, que no es otra cosa más que una imputación suficiente, final, acabada. No hay exigencia, señor juez. Y hemos visto procesalmente o jurisprudencialmente tampoco. ¿Y sabe por qué? Y ese es el cuarto punto que toca este Ministerio Público. Porque las diligencias preliminares solo parten desde la sospecha inicial. Para eso hacemos diligencias preliminares, para determinar si esa sospecha o esa noticia criminal que nos hemos enterado de oficio por un medio de comunicación o nos ha traído un particular, podamos determinar si tiene carácter de delictuosidad o no. Y realizamos o programamos una serie de actos de investigación o de diligencias que nos van a determinar dos cosas: si será delito o constituirá delito, o de repente no, tal vez no es delito. Con lo cual, seguiremos en el primer caso avanzando a la fase de formalización de investigación preparatoria, etapa intermedia, acusación y juicio oral, o en el peor de los casos, con un archivo. En esa medida, honorable señor juez, legal y jurisprudencialmente, no debe hacerse un abuso de esta institución bajo el pretexto de una imputación necesaria. Y eso mismo incluso señala la casación (136-2013) Tacna en su fundamento 3.4. Las actuaciones del Ministerio Público son unilaterales y sus actuaciones son objetivas, y siempre lo hace con observancia a las reglas constitucionales, procesales. Pero el solo hecho de que alguien se sienta afectado por un presupuesto que no está en el artículo 71 o que no haya invocado, que no haya precisado, ¿cómo es posible que pueda atenderse? Y ahí queremos además señalar: las diligencias preliminares son como una fruta, recién van a nacer. En formalización de investigación preparatoria ya tenemos una imputación concreta. La fruta empieza a madurar. Pero ¿dónde tiene que estar madura? ¿Dónde tiene que ser necesaria, acabada, finalizada la imputación? En la acusación. Y eso no lo dice quien expone, señor juez. Ya lo ha desarrollado el mismo Tribunal Constitucional en el caso Margarita Toledo Manrique, el expediente 3390-2005, que incluso ha invocado la misma defensa técnica. Pero además, como nosotros estamos dentro de un derecho de convencionalidad, permítame, señor juez, además, habiendo en su escrito la defensa técnica hecho alocución a diferentes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero solamente la parte que en todo caso le conviene o de manera genérica, lo que sí no ha reparado en señalar y en darse cuenta que honorable señor juez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, numeral 3, literal B, señala: durante el proceso, toda persona acusada, ojo, acusada de un delito tendrá derecho a plena igualdad a las siguientes garantías: a ser informado sin demora, en su idioma que comprenda y en forma detallada de la naturaleza y las causas que de la acusación formulada contra ella. En alguna parte de este instrumento, o al menos de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 139, inciso o numeral 15,
¿señala diligencias preliminares, señor juez? ¿O investigación preliminar? No. Solamente por un grado de intensidad. En diligencias preliminares, la investigación es sospecha inicial. En formalización de investigación preparatoria, sospecha razonada. En acusación, sospecha suficiente, señor juez. Entonces, ¿cómo puede pretender la defensa técnica que nosotros recién a este nivel ya tengamos una exigencia para hacer un desarrollo de imputación necesaria? Es un contrasentido. Pues si tuviéramos nosotros la obligación ya de precisar circunstancias, modo, lugar, tiempo, ¿para qué hacemos investigación, señor juez? ¿Para qué hacemos actos de investigación? Mejor vayamos y saltémonos con una acusación directa. Y es más, este Ministerio Público recién, honorable señor juez, ha ampliado la investigación de diligencias preliminares contra su patrocinado, y ahí hemos acompañado con el escrito que la defensa no se ha opuesto. Recién, señor juez, el 17 de abril. Y ahí hemos programado diligencias, justamente para determinar en contra de su imputado si existe o no circunstancias para ir avanzando en el proceso y determinar su situación jurídica. Además, señor juez, y ese es el quinto punto que este Ministerio Público quiere tocar, la defensa técnica nos ha establecido en su alocución y también en su escrito que para atender la tutela de derechos por imputación o por falta de imputación necesarias en diligencias preliminares, existe sentencia como en el caso Chinchero y Edwin Oviedo. Y la pregunta es, ¿esa es una sentencia de la Corte Suprema que vincula? No, es el criterio de la sala muy respetable o del órgano jurisdiccional que ha conocido. ¿Pero eso nos vincula? No nos vincula, señor juez. Asimismo nos ha señalado, y aquí viene justamente la trampa con la que de alguna manera quiere trastocar el sentido y la naturaleza de lo que es imputación necesaria, confundiendo la institución, para meterla a martillazos y por la ventana a través de una tutela. ¿Pero qué nos dice? Nos ha pedido, dice, que nosotros como Ministerio Público precisemos hipótesis. Perdón, pero ¿en qué parte o cuál es la base legal que a nosotros nos exige precisar hipótesis? El Ministerio Público no hace precisión de hipótesis, señor juez. El Ministerio Público hace actos de investigación como consecuencia de una noticia criminal o de una sospecha inicial. Sospecha inicial, además, que ha sido recogido en la sentencia plenaria 1 del 2017, en la que ya ha dejado sentado que a nivel de diligencias preliminares solo basta la sospecha inicial, por el tema de grados, por el criterio de grados. Asimismo, señor juez, la defensa técnica nos dice que le precisemos porque como su patrocinado ha hecho su voto singular en los laudos arbitrales que nosotros le hemos considerado, entonces se caería el delito de asociación ilícita y lavado de activos. Señor juez, si atendemos ello, caemos en la cuenta de que estamos o ante una excepción de naturaleza de acción o ante un sobreseimiento por no participación del imputado o del investigado. Pero aquí estamos tratando el tema de una tutela, porque la tutela, como usted bien lo sabe, solamente tiene que reponer la omisión o ordenar que nosotros repongamos ello. Y a esta altura de esta fase que recién hemos aperturado hace 2 semanas que le hemos notificado, no hay ninguna necesidad. Concluyo con esto, señor juez, si su digna judicatura me lo permite. Hemos acompañado el escrito y además hemos anexado a ese escrito la disposición número 11. En esa disposición número 11, señor juez, puntualmente para señalarle a su digna judicatura, se está haciendo una ampliación también contra el imputado por otro laudo arbitral en el que sí ha participado en favor de Odebrecht.
y lo que la defensa técnica señala, hipótesis que nosotros no hemos puesto en ninguna disposición ni ningún pronunciamiento fiscal, es simplemente que vamos a determinar si es que esa participación del imputado en este laudo arbitral, me refiero, señor juez, al laudo arbitral referido al proyecto Carretera Empalme PE 5N Cuñumbuque Zapatero San José de Sisa, emitido el 20 de noviembre del 2014. Al momento nosotros de ampliar en la disposición 10, me refiero, no teníamos esta información y esa la hemos tomado por publicación de un medio periodístico y nuestra obligación es tomar esa noticia criminal y justamente investigarla, porque ese es el mandato que obliga al Ministerio Público. En ese sentido, señor juez, para que en todo caso usted valore y meritúe mejor, no hay ninguna situación que acoja o haga atendible la pretensión de la defensa técnica. Fundamentos por los cuales solicitamos, señor juez, que declare fundada la oposición del Ministerio Público y asimismo declare infundada lo pretendido o lo solicitado por la defensa técnica. Muchísimas gracias. He concluido. Gracias. 5 minutos, Sí, defensa. gracias. Sí, señor magistrado, el representante del Ministerio Público ha planteado, dentro de los 5 puntos que prometió desarrollar, básicamente 3 argumentos. Un argumento que no ha desarrollado, dijo que tendría que declararse inadmisible el pedido porque no se ha cumplido con el requisito de acudir previamente al Ministerio Público. Eso se ha cumplido. Tenemos ahí el pedido, el cargo de ingreso de la solicitud de aclaración, la notificación del Ministerio Público rechazando nuestro pedido y por eso hemos acudido a la vía tutela. Entonces, no cabe ahorita analizar en este momento un supuesto de inadmisibilidad. Luego, plantea un tema de improcedencia. Plantea inadmisibilidad, plantea un supuesto de inadmisibilidad, un supuesto de improcedencia y un supuesto de desestimación, que sería de mérito. Entonces, en el tema de la improcedencia señala que el derecho a la imputación necesaria no ha sido postulado por la defensa. Y segundo, plantea que el derecho a la imputación necesaria no forma parte de las garantías que rigen en el inicio de las diligencias preliminares. Respecto a que el derecho no ha sido postulado, en el escrito que se ha presentado en la primera página, señalamos que invocamos el artículo 71, inciso 2, parágrafo A, que señala que es derecho del imputado conocer los cargos. Entonces, Fiscalía señala que el derecho a la imputación como imputación no existe en las diligencias preliminares porque recién imputación existe durante un proceso penal. Se olvida Fiscalía que entiende, o la calificación de imputado, con criterio que nosotros no asumimos, lo asume Fiscalía en el marco de las diligencias preliminares, al punto de que las medidas cautelares, como son el impedimento de salida, que textualmente se recoge respecto del imputado, Fiscalía la solicitó en este caso ante su judicatura respecto de un investigado, que es el señor Horacio Canepa, no siendo él imputado formalmente porque no hay imputación en la lógica de Fiscalía, porque no habría formalización de investigación preparatoria ante un no imputado. En la lógica de Fiscalía ellos han requerido un impedimento de salida. Entonces, estamos ante un criterio dispar que obviamente responde a querer, ante todo o por cualquier medio, impedir la procedencia de esta tutela. Y segundo, recurre al argumento de que las 2 antecedentes jurisprudenciales de la Sala y de la Corte Suprema no son de recibo y no tienen que ser aceptados por el juez de investigación preparatoria. Sin desarrollar por qué es incorrecto, por qué es incorrecto el tema de la tutela de un derecho en investigación preliminar. Argumenta que las convenciones internacionales no recogen el derecho expresamente a la imputación en las diligencias preliminares. Las convenciones nunca van a tener el grado de desarrollo que lo tiene la legislación nacional. Genéricamente desarrollan el derecho a la imputación. No van a señalar, mirando el código peruano, el código chileno, el código ecuatoriano, si en Chile le llaman diligencias preliminares y en Perú le llaman inicio de investigación. Respecto al último punto, al tema de mérito, Fiscalía no ha desarrollado y hasta el día de hoy no responde al tema de su hipótesis de investigación. Siempre ha sido árbitros que le dieron la razón a Odebrecht y árbitros que habrían recibido dinero. En la disposición de inicio de investigación respecto del señor Canepa nace así y dice: la hipótesis de investigación no existe, el Ministerio Público es autónomo y la Judicatura no lo puede controlar. Eso es falso. Cualquier acto y cualquier violación de derechos que se comete en el marco de una investigación preliminar tiene que ser tutelada por el juez. Por eso es juez de garantía, es juez
es el juez llamado a evitar que se presenten habeas corpus, porque precisamente es el juez de derechos constitucionales. Entonces, a la pregunta de por qué se incluye en la investigación a alguien que no parte que no calza, cuyo hecho no calza en la hipótesis de investigación, una persona que laudó en favor de Odebrecht, entonces no ha respondido la Fiscalía. Y ahora Fiscalía dice que ha presentado un escrito el día de hoy porque no hemos sido notificados, por eso respecto de ese punto no nos podemos pronunciar. Y adicionalmente señala que habría habido otro laudo donde sí habría o sí calzaría la hipótesis de investigación de nuestro patrocinado, sí le habría dado la razón a Odebrecht. Se trata de un caso que no es ni siquiera con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es un caso archivado 2 veces, que es por el proyecto especial Guayaga, y lo ha encontrado por ahí Fiscalía y lo ha ingresado al caso, sorpresivamente porque recién nos está notificando, esto tiene fecha del día de ayer, han hecho una disposición para tratar de salvar la inconstitucionalidad de ingresar a alguien en una hipótesis de investigación que no calza. El Ministerio Público señala de esto es un fruto que recién está iniciándose, pero la pregunta es cierto, es un estadio todavía inicial de la investigación, pero bajo la hipótesis de todos los árbitros que le dieron la razón a Odebrecht posiblemente lo hicieron por pagos, no calzaría el hecho de nuestro patrocinado que en los únicos arbitrajes, porque este es un caso del MTC, nace por el MTC, los únicos casos que tuvo que conoció entre el MTC y Odebrecht, nunca le dio la razón a Odebrecht. Entonces, esa es la precisión que le pedimos a Fiscalía y Fiscalía no ha respondido. Y tampoco ha respondido al serio cuestionamiento que significa que en la disposición que declaró improcedente nuestro pedido de aclaración, ha deslizado otra imputación, deslizado que la imputación sería solamente la participación como árbitro en arbitrajes que tienen cuestionamientos de irregularidades. Entonces queremos que nos precise cuál es su imputación. Imputación que hasta el día de hoy no ha aclarado. Por eso reiteramos nuestro pedido de que se declare fundada la tutela y que se disponga que Fiscalía precise el hecho objeto de la investigación. Gracias, señor magistrado. Gracias. Ministerio Público, igual, 5 minutos. Muchas gracias, señor juez. Sí, lo más breve posible. Para hacer la redúplica a lo expresado por la defensa técnica. Señor juez, respecto a la admisibilidad que hace observancia a la defensa técnica, ya hemos señalado en la locución, y está de más decirlo, que en el acuerdo plenario 2-2012 establece de manera taxativa que debe realizarse o recurrirse a una tutela, por los que está señalado en el artículo 71, ante una reiterada falta de respuesta. ¿Reiterada qué significa, señor? Significa no 1, 2, 3. Pero en el presente caso de la defensa, ¿qué tenemos? Nos presenta su escrito el 4 de mayo, lo que ellos le llaman pretutela, pero que tampoco no tiene un concepto definido. Y este Ministerio Público, a través de Providencia 9 de mayo, le responde motivadamente y le notifican el día 15 de mayo. Es el único escrito. La pregunta es, si quisiéramos cumplir, observar el fundamento que nos exige, este es el fundamento 11 del acuerdo antes mencionado, entonces, ¿dónde está la reiterancia de la omisión o de la no contestación a la pretensión de la defensa técnica? No hay, señor. No existe. 2. El artículo 64, señor juez, establece y reserva para el Ministerio Público la estrategia de la investigación. No porque la defensa técnica diga, esta hipótesis tú quiero que trabajes, el Ministerio Público tiene que sujetarse a lo que ellos digan. Es más, señor juez, la investigación o de las diligencias preliminares nacen solo por un tema de sospecha. Y allí se puede desarrollar no solamente un hecho, pueden ser 2, 3 hechos y puede tener múltiples calificaciones. Cuando señala que nosotros hemos hecho una calificación, o 2 calificaciones, 3 calificaciones, señor juez, las calificaciones penales varían, pueden variar en la etapa de formalización, en la etapa intermedia, hasta en la sentencia. ¿Hay alguna situación que impide ello? No, señor juez, normativamente lo permite. Y para finalizar, señor juez, nosotros no vamos a caer en la cuenta de la defensa técnica cuando señala que hemos modificado la imputación. Si estamos recién, señor juez, ante algo indiciario,
ante algo que todavía no lo tenemos muy claro y queremos definir y determinar cómo se nos puede exigir que ya hagamos una imputación de grado de acusación o una imputación de grado de formalización de investigación preparatoria. Esa intensidad solo es para ello. Solo sospecha inicial, razonable y con indicios, señor juez. Por esos fundamentos reiteramos, honorable señor juez, que desestime y declare infundada la pretensión de la defensa técnica. He concluido. Gracias. Gracias. El escrito, doctor presentado. Perdón. ¿Dónde hay? ¿Acá? ¿Qué resolución toca? ¿Qué número? Ya. Resolución número 2. Visto y oídos en audiencia pública de la fecha y considerando. Primero, que recurre ante este órgano jurisdiccional la defensa técnica del investigado Mario Eduardo Juan Martín Castillo Freire a efecto de deducir tutela de derechos con motivo de la investigación seguida en su contra por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico, artículo 395 del Código Penal, asociación ilícita para delinquir, artículo 317 del Código Penal también, y el delito de lavado de activos, artículo 1 del Decreto Legislativo número 1106. Los fundamentos, la pretensión que señala la defensa técnica del citado investigado se refiere específicamente, pues, que en atención a la falta de imputación clara, la Fiscalía subsane esta sobre el hecho hipótesis de investigación sobre el que recae la sospecha inicial de comisión de los delitos que es objeto de investigación el citado Castillo Freire. Esa es la pretensión respecto de que formula la defensa técnica del citado investigado. Los fundamentos que ha señalado la defensa en esta audiencia se refieren específicamente a los siguientes. Señala que a través de la disposición número 10 del 17 de abril del año 2008 se amplió la investigación preliminar y se comprendió al citado investigado los hechos ilícitos en los delitos que se han mencionado. Y respecto de esta imputación señala, pues, que la hipótesis que viene manejando el Ministerio Público es que un conjunto de árbitros, entre ellos se ha comprendido su patrocinado, es que estos habrían recibido un dinero para a su vez favorecer a la empresa Odebrecht y a las consorciadas en la expedición o la emisión de laudos arbitrales que mantenía con el Estado a través del Ministerio de Transportes y de Comunicaciones. Siendo esa la hipótesis que el Ministerio Público viene manejando en la investigación de la carpeta fiscal 22-2017, señala la defensa que esta imputación o estos hechos que ha señalado el Ministerio Público, pues, no son lo que corresponde o son contradictorios o disímiles a los que corresponden a su patrocinado, puesto que de la participación de este, pues, se ha verificado que si bien el investigado Castillo Freire intervino en la emisión de ciertos laudos, dos específicamente mencionados según el escrito de tutela de derechos, intervino, pero este emitió laudos denominados singulares y que no constituyen, pues, el otorgamiento de la razón o favorecieron a la empresa Odebrecht. Por tal motivo, señala la defensa, pues, que esta imputación o estos hechos o esta hipótesis fáctica, como la ha denominado, pues, no calza con la imputación inicial postulada por el Ministerio Público, que es recibir dinero para favorecer
a Odebrecht y las consorciadas. Por tal motivo, señala la defensa técnica, pues habría una imputación, una contradicción en esta hipótesis postulada por el Ministerio Público, y que además, al momento de que se ha solicitado al Ministerio Público pues aclare esta contradicción, los dos argumentos dados por el Ministerio Público se refieren específicamente a que no solamente se viene investigando al señor Castillo Freire por el hecho de haber participado y haber dado como árbitro y haber otorgado o dado haber opinado o haber laudado a favor de Odebrecht y la consorciada, sino que también se le viene investigando por otros delitos, que sería asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Y otro argumento dado por el Ministerio Público es el que se refiere a pues que, teniendo en cuenta en la etapa en la cual nos encontramos, el estándar de precisión o desarrollo de los hechos es el que corresponde a una etapa inicial de una investigación. Por tal motivo, la misma que va variando y se va delimitando y precisando conforme el avance de los actos de investigación por parte del Ministerio Público. Por tal motivo, considera estos dos argumentos, señala la defensa técnica, pues no justifican o no responden lo que el Ministerio Público, lo que la defensa viene cuestionando, es el haber laudado a favor de las empresas de Odebrecht y las consorciadas, siendo que incluso en la absolución que hizo el Ministerio Público de la precisión solicitada por la defensa, se incluyó como una cuestión o un hecho que también amerita la incorporación de el investigado Castillo Freire en las presentes indagaciones por parte del Ministerio Público, el hecho de haber sido o haber participado como árbitro en los trámites de laudo en los que habría participado. Por tal motivo, considera la defensa técnica pues que no se ha precisado cuál es la hipótesis que es la que corresponde a los hechos que el Ministerio Público viene investigando y a los delitos que se le atribuyen al citado investigado. Señalando además la defensa técnica que en el presente caso se ha dado cumplimiento a los requisitos referidos a la admisibilidad de esta tutela de derechos, es decir, se ha requerido previamente al Ministerio Público la precisión respecto a los mismos, y que además se debe tener en cuenta que esta tutela de derechos está referida a lo que el artículo 71 del Código Procesal Penal hace referencia al conocimiento de los cargos por parte de la defensa técnica, teniendo en cuenta la imputación que formula el Ministerio Público, y que además la Fiscalía, y que finalmente la Fiscalía pues no ha dado respuesta a la imputación o a los hechos, los cuales a consideración de la defensa técnica pues no calzan o no cuadran dentro de la hipótesis investigativa que postula el Ministerio Público y la participación del mencionado Castillo Freire y en la presunta comisión de los delitos que se han mencionado. Por tal motivo, señala la defensa técnica, pues solicita que se declare fundada esta tutela de derechos y que se requiera al Ministerio Público subsane pues la falta de imputación clara sobre los hechos que son materia de esta investigación 22-2017. Segundo, en cuanto a la posición adoptada por el Ministerio Público, señaló pues que los fundamentos que están relacionados con esta tutela de derechos se refieren específicamente a los siguientes. Primero, señaló que la defensa técnica no habría dado cumplimiento a un requisito de admisibilidad que establece el Acuerdo Plenario 2-2012, en su fundamento jurídico número 11, en el sentido que se requiere pues no solamente un pedido de declaración, sino que esta falta de aclaración o precisión por parte del Ministerio Público tiene que ser reiterada por parte de la defensa y existir una negativa en el mismo sentido por parte del Ministerio Público. Segundo, respecto de la tutela la tutela de derechos en virtud de una falta de imputación necesaria, considera el Ministerio Público que, haciendo un análisis
y haciendo o verificando la normatividad procesal vigente y haciendo el control de legalidad, este no es procedente a nivel de las diligencias preliminares como se ha señalado. Y esto ha sido ratificado, considera el Ministerio Público a través del Acuerdo Plenario 4/2010, el recurso de nulidad 956/2011 y también en la casación 136/2013 Tacna. Considera por tal motivo pues que no corresponde a nivel de diligencias preliminares un control de imputación necesaria conforme lo señala la defensa técnica. Otro punto que señala el Ministerio Público es que, de acuerdo al ordenamiento procesal, específicamente el artículo 321 del Código Procesal Penal, la finalidad de la disposición de la emisión de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria es reunir elementos de convicción y determinar o no la verificación del presunto hecho ilícito. Por tal motivo, no correspondería lo que a criterio del Ministerio Público, a criterio de la defensa, es necesario a nivel de esta sede o en esta etapa todavía, que es diligencias preliminares. Y por otra parte señala además que la finalidad de las diligencias preliminares está delimitada en el artículo 329 y 330 del Código Procesal Penal, en el sentido pues que se requiere pues, o la finalidad de estas diligencias es llevar a cabo actos urgentes, inaplazables, destinados a terminar la comisión o si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento. Por tal motivo, considera el Ministerio Público pues que la imputación necesaria que señala la defensa no es la que corresponde, siendo que a nivel de diligencias preliminares se postula, de acuerdo a los pronunciamientos dados por la Corte Suprema en los diversos acuerdos plenarios y en los que se ha señalado en esta audiencia, pues lo que denomina una sospecha inicial. Y finalmente señala la defensa también el Ministerio Público que en los casos mencionados por la defensa técnica del investigado, en el denominado caso Chincheros y en el denominado caso también contra el ahora presidente de la Federación Peruana de Fútbol, no son vinculantes para esta judicatura. En tal sentido, no corresponde lo que la defensa requiere, una precisión de hipótesis, y lo que el Ministerio Público realiza son actos de investigación a efecto de determinar la comisión o no de hechos presuntamente ilícitos y la participación de los investigados. Señalando además el Ministerio Público que corresponde a delimitar la estrategia de la investigación conforme lo reconoce el ordenamiento procesal penal. Siendo estos pues los fundamentos que se han esgrimido a nivel de esta audiencia de tutela de derechos. Tercero, teniendo en cuenta la tutela de derechos formulada por la defensa técnica del investigado, debemos tener en cuenta cuáles serían las normas procesales aplicables en el presente caso. Conforme lo ha señalado la defensa técnica y el Ministerio Público, corresponde tener en cuenta el artículo 71 del Código Procesal Penal, que en sus numerales primero o acápites primero y segundo pues definen los derechos o garantías que son protegidas a través de esta tutela de derecho. Igualmente, debemos tener en cuenta lo prescrito o lo establecido en los acuerdos plenarios 4/2010, del 16 de noviembre del año 2010 y el acuerdo plenario número 2/2012 del 26 de marzo del año 2012. El primero, el que se refiere específicamente a la audiencia de tutela, y el segundo a la audiencia de tutela e imputación suficiente. Que teniendo en cuenta pues estas normas jurídicas y estos acuerdos plenarios que fijan doctrina legal por parte de la Corte Suprema, debemos proceder pues al análisis de lo postulado como cuarto fundamento, como al análisis de lo postulado por la defensa técnica
y su verificación a efecto de determinar pues la fundabilidad de la pretensión señalada por la misma. Debemos señalar que el artículo 71 en su numeral primero establece pues que el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden desde el inicio de diligencias preliminares de investigación hasta su culminación. Y los jueces o los fiscales deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible los derechos que detalle ese numeral segundo del artículo 71. En atención al numeral cuarto del artículo 71 señala que cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones o que sus derechos no son respetados o que es objeto de medidas limitativas o derechos de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez de investigación para que éste subsane o dicte las medidas correctivas o de protección que correspondan. En virtud a este numeral cuarto o este apartado cuarto del artículo 61 es que pues recurre ante este órgano jurisdiccional la defensa técnica del investigado. Y lo que se ha señalado es que la imputación necesaria que requiere la defensa técnica se refiere específicamente a o guarda relación con el derecho que tiene este de conocer los cargos formulados en su contra por parte del Ministerio Público a través de las disposiciones que éste ha emitido, específicamente la disposición número 10 de abril del presente año. Corresponde entonces verificar si en efecto, de acuerdo a lo que la defensa postule y lo que ha señalado el Ministerio Público, si hay alguna transgresión de este conocimiento de los cargos formulados por parte del Ministerio Público. Respecto del conocimiento de los cargos, debemos señalar que el Acuerdo Plenario 2/2012, en sus fundamentos jurídicos 6 al 11, los mismos que constituyen doctrina legal de acuerdo al citado acuerdo plenario, pues hace una precisión y delimita pues los alcances de la tutela de derechos en virtud a la imputación que corresponde en atención a la emisión de la disposición de la formalización de la investigación preparatoria, y señala pues que debe entenderse por cargos penales aquella relación o cuadro de hechos o acontecimiento histórico de relevancia penal que se atribuye al imputado y que prima facie justifican la inculpación formal del Ministerio Público. Y esto pues teniendo en cuenta la emisión de la formalización de la investigación preparatoria. Continúa en el siguiente considerando fundamento jurídico séptimo que respecto al nivel de precisión de hechos que teniendo en cuenta la propia naturaleza jurídica de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria y del momento procesal del ejercicio de la promoción de la acción penal por el fiscal debe ser compatible con el grado de sospecha inicial simple a nivel de la formalización, propia de la necesidad de abrir una instancia de persecución penal. Por otra parte, en el mismo fundamento jurídico señala que las características del hecho investigado son su variabilidad durante el curso de la etapa de la investigación preparatoria y que el nivel de precisión del mismo tiene un carácter más o menos amplio o relativamente difuso. Finalmente, en el fundamento jurídico octavo de dicho acuerdo plenario se señala que no corresponde al órgano jurisdiccional, como en otros contados modelos procesales, un amplio control de los presupuestos jurídicos materiales en sede de investigación penal preparatoria, cuyo señorío ejerce a plenitud el Ministerio Público. Continúa la Corte Suprema señalando que la mera formación por el fiscal de un suceso aparentemente típico para la configuración formalmente válida del proceso penal bastaría, en principio, la mera afirmación por parte del fiscal de un suceso aparentemente típico para la configuración formal válida del proceso penal. Teniendo en cuenta estos fundamentos o estos criterios o esta doctrina legal dada por la Corte Suprema,
verificamos que los argumentos señalados por la defensa técnica no van específicamente a cuestionar que se tiene un desconocimiento de los cargos formulados en su contra.